Reflexiones sobre los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. En este proyecto se hablará de cómo la epistemología se involucra en la educación basado en los 7 saberes fundamentales para la educación del futuro de Edgar Morin. La epistemología, o filosofía de la ciencia, es una disciplina que se enfoca al estudio del conocimiento. Se interesa en explicar, prescribir y decir qué es ciencia. Podríamos decir que la epistemología se encarga de la búsqueda de la realidad en la ciencia y nuevamente en la epistemología. Gracias a ello, se puede conformar un conocimiento mayor acerca del estudio científico y se puede extender al saber sobre lo social, cultural, técnico y filosófico. El texto de 7 saberes fundamentales para la educación del futuro habla de una alternativa de cambio en el estilo de vida y comportamiento a partir de la educación. Claro que en dichos cambios se involucran retos y modificaciones en el actuar de la enseñanza. El autor presenta 7 principios claves para la educación del futuro y que tienen el objetivo de suscitar un debate entre los responsables de la educación para desentrañar sus propios pensamientos ante esta problemática. El texto pretende exponer los problemas centrales que aún son ignorados u olvidados y que son necesarios para enseñar en la actualidad. Estos 7 saberes fundamentales para la educación del futuro deben estar vigentes en toda sociedad y cultura, indiscutiblemente, respetando sus propias reglas. Edgar Morin trata los 7 saberes que deben incluirse en todo modelo educativo. El primer saber, la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión, habla de que no podemos permanecer ciegos ante el conocimiento humano, así como de sus dificultades, imperfecciones o disposiciones. Alude que es notorio que el aula se comunica los conocimientos, pero si no conoces a los estudiantes ni consideras las habilidades o dificultades que presentan al comprender un tema, no se llega al conocimiento. Para Morin, el conocimiento no puede ser filosofía de mañana. Argumenta que el conocimiento no puede ser considerado como una herramienta que se puede utilizar sin examinar su naturaleza. Se trata de armar cada mente en el combate vital para la lucidez, fijando la idea de que la preparación de cada estudiante debe estar encaminada a que obtenga y adquiera aprendizajes efectivos para toda la vida. Se reflexiona sobre cuál debe ser la educación que cure de esa ceguera, indicando que es cierto que el odio, la amistad o el amor pueden enceguecernos y quizá pensemos que una ciencia objetiva sea la única salida, pero también es cierto que el desarrollo de la inteligencia es inseparable de la afectividad. La educación es un proceso social por naturaleza. Los constantes cambios sociales han incidido también en la educación y en la transmisión de las ideas. Nos encontramos en la sociedad del conocimiento. Por tanto, los avances tecnológicos constituyen un rasgo social importante que poco a poco se ha ido incorporando a la educación. Es de gran importancia que en la educación se tenga una formación integral, que se ayude al estudiante a una adaptación del mundo económico, al mundo social y al mundo de la cultura, y que permita que los jóvenes puedan construir una identidad personal, social y profesional. Las profesiones ocupan una posición muy importante en la sociedad. Muchos de los aspectos claves del funcionamiento social dependen de un grado significativo del nivel de desarrollo que tengan las profesiones, ya que gran parte de la adquisición y aplicación del conocimiento científico se da principalmente
en ese contexto. De ahí que la formación integral es una condición necesaria de cualquier tipo de desarrollo, que busque superar los desequilibrios económicos, políticos, sociales y que al mismo tiempo satisfagan las necesidades fundamentales del ser humano para lograr una existencia digna. En la actualidad, los estudiantes se movilizan a tal ritmo que requieren que dentro de las aulas se les lleve en una dinámica activa y aprovechable, para que les permita acceder a la práctica educativa. Para Morin, la tarea de la educación es la de enseñar un conocimiento capaz de criticar al propio conocimiento y evitar la doble enajenación que se da en nuestra mente por sus ideas y de las propias ideas por nuestra mente. Así pues, el primer objetivo de la educación del futuro será que cada uno de los alumnos pueda detectar sus propios errores y convivir en sociedad bajo postulados críticos y reflexivos. El segundo saber, titulado Los principios de un conocimiento pertinente, Morin destaca que es necesario originar y promover un conocimiento que aborde los problemas globales e ir hacia conocimientos parciales y locales, que es preciso desarrollar la aptitud natural de la mente de los estudiantes a fin de que orienten toda su información en un contexto y un conjunto, que conozcan para qué les sirve el conocimiento y estar ciertos dónde y cuándo aplicarlo. Como docentes tenemos el compromiso de enseñarles métodos que les auxilien a percibir las relaciones e influencias bilaterales entre las partes y el todo en nuestro mundo actual tan complejo y globalizado. La unidad compleja, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional. Y la sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas, entre otras. El conocimiento pertinente debe reconocer esta multidimensionalidad e insertar allí su información. En consecuencia, la educación debe promover una inteligencia general apta para referirse de manera multidimensional a lo complejo, al contexto de una concepción global. La educación no puede retrasarse en el momento actual del cambio. Nos encontramos, como ya lo dije, en la sociedad del conocimiento. Los avances tecnológicos constituyen otro rasgo social. Habría que esperar su incorporación a la educación. Este avance tecnológico da como resultado una globalización cultural y educativa. La educación constituye un subsistema de la sociedad total. Si la sociedad cambia tan rápido, es de suponerse que la educación no debe quedarse rezagada. La evaluación educativa debe involucrarse directamente. Todo esto teniendo en cuenta el papel que desempeña la ciencia y la tecnología dentro de una sociedad, mismos factores determinantes para el avance de esa sociedad en sus diversos ámbitos dentro de ese mundo globalizado, el cual determina que una sociedad con educación es una sociedad en potencia. Y con esto nos damos cuenta que para que exista una educación de calidad se requiere de una educación integral. La educación es una vasta empresa que compromete el destino de los hombres. No es suficiente considerarla en términos de estructura, de medios logísticos, de procedimiento. Es su sustancia misma, su relación esencial con el hombre, su propia evolución, el principio de la interrelación que rige entre los actos educativos y el medio, y que hace que de la educación a la vez un producto y un factor de la sociedad. El tercer saber, enseñar la condición humana, Morin refiere que el conocimiento debe ser contextualizado,
que debemos preguntarnos dónde estamos, venimos y a dónde vamos. La humanidad debe reconocerse en su humanidad común y al mismo tiempo reconocer la diversidad cultural implícita en todo el mundo. Habla de que todos los componentes del ser humano, entre los que están el físico, el biológico, psíquico, cultural, social e histórico, que en la educación debe considerarse todos ellos para posibilitar el significado del ser humano, y esto implica tener una identidad propia. Considera 3 postulados. 1. Cerebro, mente y cultura. Otro, razón, efecto e impulso. Y por último, individuo, sociedad y especie. Estos 3 postulados son muy importantes. Cerebro, mente, cultura nos habla de que cómo el contexto forma nuestro pensamiento. Las tradiciones, mitos y creencias están ahí para ser reflexionadas, pensadas y considerados en los actos del hombre. El segundo postulado habla de la razón, los afectos e impulsos, donde nos habla que podemos ser racionales, pero donde intervengan también las emociones y acciones del ser humano. Así somos los hombres, y así debe verse al estudiante, como un ser razonable con sentimientos y con deseos de hacer las cosas. Debe, pues, a partir de estos motivársele a pensar, sentir y actuar. Y el tercer postulado habla del individuo, social y especie. Somos un todo, ir de lo general a lo particular. Todos somos seres humanos que vivimos en sociedad, pero actuamos como individuos y a su vez somos individuos en relación con la sociedad y juntos hacemos una especie humana. Que ya explicamos, abarca lo social, físico, biológico, psíquico, cultural e histórico. La educación debe mostrar el destino individual, social, global de todos los humanos y nuestro arraigamiento como ciudadanos de la Tierra. En este saber se destaca el conocimiento de sí mismo, de todo lo que nos integra. En la educación actual, en los niveles básicos no se considera ese saber, pues pareciera que solo interesa el conocimiento lógico, como las matemáticas, y dígase las tablas de multiplicar. No hay más allá de que respetemos nuestro cuerpo, pensamiento y acción. En el capítulo 4, el saber es la enseñanza, la identidad terrenal. Este saber indica que es importante que en la educación actual y del futuro se motive a una pertenencia con el desarrollo de una conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual. Que la tecnología ayuda a la interacción entre las diversas culturas, lenguajes, formas de vida y por tanto conocimiento. Morán habla de una unión de lo disperso, de encuentro cultural motivado por la educación. Pensar en ese cambio es importante. Los jóvenes tienen una gran familiaridad con videojuegos, con telefonía celular, con internet, redes sociales, comunicación virtual y conectividad con el resto del mundo. La educación que reciben debe estar aunada a esa versatilidad tecnológica y estar inmersos en una movilidad educativa, porque para los estudiantes es imposible escuchar un discurso, hacer una lectura lineal o hacer un trabajo por mucho tiempo. Es muy distinto si ese discurso va acompañado de imágenes, sonidos o interactividad. Asimismo, debe canalizarse adecuadamente la enseñanza con instrucciones y preguntas claras, precisas y concretas. Relacionarlos con actividades que motiven el conocimiento, que los promuevan a aceptar esa territorialidad, a conocer su entorno, a desarrollarse en él. Morán citado por Olivia, indica que desde una concepción científica
de las nociones de autonomía, el sujeto se transforma en un sistema exoautoexplosivo que conoce, actúa y decide, situado en el centro de sus configuraciones del mundo. En este capítulo se enseña acerca de la pertenencia, de la territorialidad. Nos habla de ese estado en que los seres humanos nos sentimos partes de algo, compartimos gustos y aficiones con grupos con los que se sientan como pares. Igualmente, se promueve el que se valore la cultura, el conocimiento, el gusto y la fascinación por la naturaleza, la investigación y el contexto social en que nos movemos. El quinto saber es enfrentar las incertidumbres. La ciencia ha traído consigo certezas y revelaciones de la realidad, pero en la actualidad nos encontramos en ese proceso de cambios vertiginosos que hace que esas certezas se pongan en duda con mayor rapidez y por tanto surge la incertidumbre de en qué creer o por cuánto tiempo ese conocimiento es válido. En la educación debe de tratarse esas incertidumbres de las ciencias físicas, biológicas e históricas como parteaguas de nuevos conocimientos, de ventajas y beneficios. Morán apunta que una vez que tomamos una decisión, comienza a operar el concepto ecología de la acción y se desencadena una serie de acciones y reacciones que afectan el sistema global y no se pueden percibir. Pero no se nos educó para que esa incertidumbre sea parte de nuestro entorno. Nos frustra. Morana matiza con esta confirmación que si existen algunos núcleos de certeza, pero son muy reducidos, navegamos en un océano de incertidumbres en el que hay algunos archipiélagos de certeza, no viceversa. Morán concluye que la educación debe hacer suyo el principio de incertidumbre, porque este saber resalta la importancia de enfrentar tus propias limitaciones hacia el futuro, porque son nuestras creencias o la forma en que nos apropiamos del conocimiento las que nos llevan a tener vacíos o a sentir esa incertidumbre. Ya se ha mencionado que en la época en la que vivimos los cambios sociales, culturales y tecnológicos se dan con mayor rapidez, lo que ha derogado una crisis en el pensar del mundo. Se debe considerar las limitaciones y buscar las fortalezas que apoyen y refuercen en el desempeño educativo, con miras a una educación del futuro. Se tiene incertidumbre sobre el futuro, pero también sobre lo que conocemos y de la toma de decisiones. La escuela y la educación debe ayudar a enfrentar esa incertidumbre, motivar a la búsqueda del conocimiento y a la verificación de la realidad. En el sexto saber, enseñar la comprensión, Morán nos habla de que esta comprensión es la que se da al mismo tiempo y al fin de la comunicación humana. Se necesita una comprensión en todos los sentidos. La educación debe ser comprensiva en todos los niveles educativos y en todas las edades. El desarrollo de la comprensión necesita una reforma de mentalidades. Esta debe ser la tarea para la educación del futuro. Morán verificó que comunicación no implica comprensión. Por eso, la educación tiene que abordar la comprensión de manera directa y en dos sentidos. Uno, interpersonal e intergrupal, y otro, una comprensión a escala planetaria. Esto se refiere que vernos nuevamente con esa sintonía de individuos, pero que estamos también dentro de un entorno
esta consideración planetaria nos habla del todo. La comprensión siempre está amenazada por los códigos éticos de los demás, por sus costumbres, sus ritos, sus opiniones o la política. De ahí que los grandes enemigos de la comprensión son el egoísmo, el etnocentrismo y el sociocentrismo. Vivir en sociedad nos debe llevar a esa comprensión. Enseñar la comprensión significa enseñar a no reducir al ser humano a una o a varias de sus cualidades que son múltiples y complejas. No podemos etiquetar a las personas. Ellas están más allá de las etiquetas. Al respecto, Morán propone la posibilidad de mejorar la comprensión mediante la apertura, la empatía hacia los demás y la tolerancia hacia las ideas y formas diferentes en la medida en que no atendemos a la dignidad humana. A este respecto, se resuelve el punto afirmando que la comprensión alienta al establecimiento de una sociedad democrática, pues fuera de esta no cabe la tolerancia ni la libertad. Punto muy importante, la comprensión. Como docentes, muchas de las veces nos centramos en nuestro quehacer, en nuestra asignatura. No vemos más allá. No nos fijamos en ese sujeto que está frente de nosotros y que está ansioso por conocer y aprender. No comprendemos sus situaciones sociales, culturales, familiares, afectivas, y muchas de ellas en muchas ocasiones son la causa de que el conocimiento no llegue. Debemos ser sensibles y, como lo dice Morán, tenemos que ser tolerantes, conscientes de esas diferencias y de esas capacidades. El séptimo saber nos habla de la ética del género humano. La educación debe conducir a una antropoética, considerando el carácter ternario de las condiciones humanas, donde se observa al ser y a la vez, como ya habíamos dicho, al individuo, sociedad y especie. En este sentido, la ética del individuo, especie, necesita un control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo hacia la sociedad. Nuevamente hablamos de democracia. La ética del individuo, especie, convoca a la ciudadanía a tener un trasfondo cultural interesante para este futuro del cual nos habla Morán. Se clama por una ética válida para todos los géneros humanos como una exigencia de nuestro tiempo, además de las éticas obviamente particulares. Nuevamente se menciona esta triada de individuo, sociedad y especie, donde, como ya dijimos, un componente depende del otro, guiándolo a la conciencia y al espíritu de lo que es el ser humano. La relación de estos componentes hace una congruencia ética hacia el futuro, lo mismo que un deber ético de democracia y aceptación de reglas. Morán nos habla de que no tenemos la llave que abra esa puerta a un futuro mejor. No podemos emprender nuestras finalidades, como la continuación de la humanización, hacia una vida de una mejor ciudadanía. Termina diciendo haciendo una pregunta que dice: ¿no sería esa la misión de una verdadera organización de las Naciones Unidas? Esto porque el texto se lo pide la UNESCO con esas miras educativas. Pero con este saber nos habla, pues, de que también debemos guiar nuestro camino hacia una conciencia lógica de nuestro actuar, con valores, con conciencia humana, con sensibilidad, tomando en cuenta nuestro entorno y nuevamente, como lo hemos dicho, a esos
personas a los que estamos educando. Como conclusiones finales de esta reflexión sobre los 7 saberes, se nos plantea una interesante alternativa que se puede considerar en la educación actual, con miras a una alternativa de cambio. Hoy día es lamentable que en nuestros países los responsables de la educación se vislumbren como el incitador, el rebelde, el que cobra, el que no trabaja, y no como esas personas que forman, que motivan, que orientan y desarrollan un amplio y profundo pensamiento crítico y reflexivo en sus estudiantes. Aparte de la actitud del docente, muchos de los problemas de la educación están en los planes y programas obsoletos que pretenden que los alumnos sepan todo de todo, pero en general se ignora todo de todo. Si los educadores reconocemos en la educación un medio para fortalecer acciones humanas, lograremos coadyuvar un cambio significativo económico y social. Hemos de reconocer que la educación no siempre es el único medio a través del cual se logra solucionar problemas vitales como el desempleo, la productividad o desigualdad, pues son de índole económico o de alguna otra naturaleza. Pero si se vinculan con la educación, es posible pensar que se puede tener un cambio de pensamiento y de acción. Solo basta un paso para comenzar a andar. Resumiendo los 7 saberes, Morán nos invita a abrir los ojos ante el conocimiento y estar dispuestos a investigar y comprender la serie de cambios que hacen que el ser humano se fortalezca, además de buscar y exigir la pertinencia de las acciones y la aplicación del conocimiento, esto teniendo en cuenta una conciencia humana, terrenal, totalizadora y particular, considerando el entorno y el contexto como productos de las acciones y la apropiación de ese conocimiento. Asimismo, ver las incertidumbres de la vida como retos a vencer y abrir la mente a los nuevos saberes, comprendiendo al otro e interesarnos por establecer un contacto entre individuos, sociedad y especie como un todo dentro del planeta y con un actuar ético. Muchas gracias.